Pichincha Universal, generando noticias. Estamos aquí ya para empezar las entrevistas del día con un tema que además llama la atención, pero que requiere una explicación, porque parecería que el Ecuador viviera cierta recesión para algunos, una crisis para otros, pero en la práctica, de alguna u otra manera, la emisión de bonos, contraer deuda, parecería que reflota la economía. Y por eso, por supuesto, hemos invitado a quien puede explicarnos mejor, teniendo en cuenta lo siguiente: el gobierno del Ecuador realizó una nueva emisión de bonos en el mercado internacional este martes 24 de septiembre. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, informó que la colocación se realizó a plazo de 5 y 10 años. El monto total es de 2.000 millones en bonos soberanos en los mercados internacionales. 600 millones tienen vencimiento a 2025 con una tasa del 7,85%, mientras que el saldo, 1.400 millones, vencen a 2030 con una tasa del 9,50%. Vilma, bienvenida, qué gusto tenerlo por acá. Muy buenos días, muy amable por la invitación. A ver, ¿qué implica esto? Bueno, ¿Qué lo que significa esto? Lo que implica la deuda es que a futuro los ecuatorianos vamos a tener que pagar ese servicio, la amortización y los intereses. Lo preocupante de esta deuda adicional, es que no se trata de una deuda para aumentar la inversión. Para proyectos estratégicos. Exacto, si nosotros invertimos en algún proyecto que luego nos da una rentabilidad, con esa rentabilidad podemos cubrir el servicio de esa deuda. Claro. Pero en este caso, como la inversión está cayendo estrepitosamente, ni siquiera se va a cumplir claramente lo poco que estaba presupuestado en la proforma presupuestaria de este año. Lo que es un gasto, digamos, es una deuda para financiar el gasto corriente. Lo que quiere decir que a futuro no nos va a dar ningún tipo de ingreso, ningún tipo de rentabilidad. ¿Y por qué hacen falta 2.000 millones a estas alturas? Porque de lo que sabemos y se ha informado, lastimosamente las autoridades monetarias, financieras no vienen para acá a este espacio a pesar de las constantes invitaciones que se le hace, porque 2.000 millones de dólares es mucha plata. A pesar de todo lo que se ha dicho, esto evidentemente si se va para el gasto público no inyecta inversión en la economía, no le inyecta dinamismo a la economía, sino que cubre las necesidades mínimas de una gestión. Así es, esto es el resultado de la forma en la que se viene manejando la economía en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Ajá. O sea, empecemos recordando algo que es muy importante porque la mayoría de analistas no mencionan este tema, el tema de que el gobierno tenía, el SRI, el Servicio de Rentas Internas, tenía que recaudar deudas por 4.290 millones de dólares. Pero el actual gobierno dictó una ley mal llamada de fomento de la producción y el empleo, que está vigente desde agosto del año pasado, del 2018, en la que condonó intereses, multas y recargos, sobre todo beneficiando a las grandes empresas petroleras, a las grandes empresas telefónicas transnacionales, a las bananeras, a algunos bancos, totalmente concentrados los beneficios en esos sectores. Entonces, el SRI nos dijo que ha recaudado 1.250 millones de dólares. Ajá. Lo que quiere decir que hay unos 3.000 millones ahí de dólares que fueron condonados. Es decir, aquí, por ejemplo, hay necesidad de una explicación. ¿Quiénes fueron los grandes beneficiarios de esa gran condonación? Si condonamos 3.000 millones de dólares, quiere decir que nos desfinanciamos. El presupuesto general del Estado se desfinancia. Pudo haberse financiado con esos 3.000 millones, pero decidió no cobrarlos, ¿no es el cierto? argumento del gobierno, de las autoridades y ciertos analistas que están muy pegados, están acolitando la versión oficial, es que con esa condonación se incentivaba la producción, se generaba empleo y se dinamizaba la economía que supuestamente estaba alicaída después de la feria que habría hecho el gobierno anterior. Pero mire, es que eso es lo que el propio Fondo Monetario Internacional reconoce. Esto es lo interesante, el propio Fondo Monetario Internacional reconoce que luego de la aplicación de las políticas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, la economía ecuatoriana tendría una caída de la producción, el Producto Interno Bruto se contraería en el año 2019 en el 0.5%, eso es lo que el Fondo Monetario Internacional prevé. Lo que quiere decir que están completamente claros de que sus políticas son absolutamente recesivas, y es lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Es decir, ¿qué quiere decir recesivas? Quiere decir que la economía está de estancada para abajo,
La economía se está Que contrayendo. no se consume, que no se produce, que no se exporta. Es decir, ¿qué pasa si es que se pone el énfasis en lo que el Fondo Monetario pone el énfasis, que es en que el Ecuador cumpla con el pago del servicio de la deuda? Ese es el énfasis. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional es una institución que responde a intereses de los países que financian dicha institución. ¿Quiénes financian dicha institución en mayor porcentaje? Porque también para decir que es una multilateral, aunque no tenemos ninguna influencia en esa institución, todos contribuimos, todos los países, al financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Pero son básicamente los países desarrollados y dentro de esos los Estados Unidos, que es un país que tiene derecho a veto. Es decir, aun cuando todos los demás países tomen una decisión en determinados sentidos, si Estados Unidos no está de acuerdo, veta esa decisión y en consecuencia no puede aplicarse. Entonces, el enfoque del Fondo Monetario Internacional es para favorecer los intereses de esos países. Si no, revisemos las políticas que se están aplicando en el Ecuador, las que se aplican en Argentina, las que se han aplicado históricamente en todos los países en los que el Fondo Monetario Internacional ha intervenido. Pero, economista, yo le quiero preguntar algo porque efectivamente en este marco es que está desenvolviéndose la economía ecuatoriana. Así pero es. De acuerdo a los datos de la asesora de análisis financiero Bloomberg, Ecuador salió con esta venta de los 2.000 millones justamente al día siguiente que se conoció del acuerdo técnico con el Fondo Monetario sobre la segunda revisión del programa. Esta segunda revisión del programa, ¿qué implica y por qué en estas condiciones, con el ajuste, con el acuerdo, con el planteamiento del Fondo Monetario Internacional, hacen falta 2.000 millones más? Hacen falta 2.000 millones más porque la economía se está contrayendo y si usted mira, si miramos la información a julio del 2019, que es lo último que nos reporta el Banco Central, tenemos un aumento del déficit fiscal del 62%, o sea, a julio del 2018 el déficit fiscal era de 787 millones. Ahora, a julio del 2019, 1.279 millones. ¿Qué se compensaría con ¿Por qué estos está bonos? aumentando? Porque entonces la necesidad de financiamiento aumenta, ¿no? Ahora, en el mercado financiero internacional hay abundancia de recursos financieros. ¿Por qué? Porque las tasas de interés, no nos olvidemos, las tasas de interés internacionales en los Estados Unidos y en Europa están descendiendo nuevamente. En un cierto periodo estaban en ascenso, pero ahora están descendiendo, porque esos países quieren estimular su economía. Claro. Fíjese usted el contraste. Allá bajan las tasas de interés, lo que quiere decir que de todas maneras los gobernantes tienen influencia sobre las tasas de interés que cobra el sistema financiero, cosa que no pasa en el Ecuador. En el Ecuador las tasas de interés se mantienen tosudamente elevadísimas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, claro, que bordean el 25% de interés, que es una tasa de usura. Altísimo. ¿Por qué es una tasa de usura? Porque es un país dolarizado, en donde no hay riesgo de devaluación, ¿no es cierto? No hay riesgo de inflación. Tuvimos deflación la mayor parte de, por lo menos el año y medio anterior. Riesgo de inflación no existe en el Ecuador. Entonces, ¿por qué los márgenes de intermediación entre las tasas que los bancos y el sistema financiero en general cobran a quien se acerca a pedir un préstamo y quienes la tasa que paga la ahorrista es tan elevada? Es solamente porque hay un gobierno que no tiene la capacidad de regular el sistema financiero, y aquí es donde tenemos una necesidad profunda de unas reformas, porque en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en China, en todas partes del mundo, cuando quiere que se reactive la economía, las tasas de interés bajan. Bajan, claro. Incluso a niveles cercanas a cero. Así es. Como ha pasado Japón, Europa. Pero en el caso del Ecuador, la economía está en recesión y las tasas de interés, es decir, más, el Fondo Monetario viene y dice, hay que liberalizar las tasas de interés, hay que dejar que el sistema financiero aumente todavía más su rentabilidad, porque fíjese usted, que cuando todos los sectores de la economía se quejan del estancamiento económico, el único sector que reporta aumento de sus utilidades es el sistema bancario. La misma Asociación de Bancos Privados ha reportado que este gobierno está trabajando, administrando el Estado para beneficiar a ellos. Que está siendo administrado, que está al servicio, no solo sino también el anterior, porque fue igual, no hubo ninguna reforma financiera. Se planteó una reforma financiera en la región,
¿no es cierto?, afuera, a ver si los demás ponían el dinero para que aquí se gaste, pero no hubo una reforma financiera como correspondería. Además de que estamos muy atrasados en tecnología. El sistema bancario se quejó amargamente cuando el Banco Central quería poner en operación la billetera móvil, el mal llamado dinero electrónico. Pero cuando ya se les ha transferido, entonces ponen nuevamente unos costos y unas condiciones que le vuelven inviable. ¿Qué es lo que pasa entonces con este gobierno? No hay gobierno, no hay autoridad monetaria. Y este es un sector, el financiamiento de la economía es un tema crucial para que la economía pueda reactivarse. Entonces, en la práctica, economista, ¿quién gobierna el Ecuador? Es el Fondo Monetario Internacional, porque nos impone ciertas medidas, nos impone ciertas condiciones. Y ahí va la otra pregunta. ¿Por qué le entregó por qué pasó el examen el Ecuador? ¿Qué es lo que cumplió? Porque si pasó la segunda revisión del programa, ¿qué hizo el Ecuador para cumplir con ello? ¿Qué hizo el Ecuador? Pues todo lo que se comprometió con el fondo, ¿no? ¿A qué se comprometió? Aumentar o eliminar los subsidios, ¿no es cierto? Mientras se concedieron amplios subsidios a las petroleras, a las telefónicas, mientras se revisó la participación del Estado en la renta petrolera hacia abajo para mejorar la rentabilidad de las petroleras transnacionales, sobre todo de origen norteamericano. Claro. Mientras se benefició a esa fracción del capital, entonces se castiga al pueblo ecuatoriano, y hay quienes aquí están presionando porque se acelere la eliminación de los subsidios a los combustibles. ¿Quién va a pagar esa eliminación de subsidios? ¿Sobre quién va a recaer? Sobre clases medias, clases populares y sobre el sector empresarial que vende en el mercado interno, que está en una condición muy complicada, porque al mismo tiempo que se contrae la economía, lo que quiere decir que el tamaño del mercado se achica. ¿Por qué? Porque si hay, según el propio Instituto Nacional de Estadísticas, a marzo de este año teníamos 260,000 desempleados adicionales, que es un castigo para el pueblo ecuatoriano, es decir, las familias ven reducidos sus ingresos y en consecuencia reducen el consumo porque no pueden comprar lo mismo si sus ingresos se han reducido. Entonces, ¿cómo golpea eso a las empresas, al sector productivo? Porque no pueden colocar la producción en el mercado. Porque la gente no compra, porque la gente no consume. Y en esas condiciones, otra condición del Fondo Monetario Internacional, porque es lo otro que busca, ¿no es cierto? Ampliar mercados para las exportaciones de los productores, sobre todo los países a los que les compramos. Ampliar mercados en plena guerra comercial. Fíjese usted que Estados Unidos, que se decía el campeón del libre comercio, está poniendo barreras a las importaciones de la producción de China. Tienen ahí un conflicto. Pero entonces, ¿por qué pone barreras a las importaciones? Porque quiere obligar a las empresas que produzcan dentro de los Estados Unidos para que el empleo se genere dentro de los Estados Unidos, porque hay zonas que están completamente atrasadas, en las que no hay trabajo. ¿Por qué? Porque las empresas se han movilizado fuera del territorio nacional. Entonces, aquí es una lucha por donde se coloca el desempleo, que es un problema mundial gravísimo. O sea, cada vez que hay mejoras tecnológicas, y estas son constantes, hay una mayor cantidad de gente que ya no es necesario, para la que ya no hay trabajo. Entonces, Estados Unidos quiere que las empresas regresen a su territorio para que produzcan dentro de su territorio y allí se genere el empleo. Pero mientras allá hay una lucha por donde se coloca el desempleo, resulta que el Fondo Monetario Internacional viene al Ecuador, país dolarizado, y dice: abran las fronteras, ya que hay un corito, ¿no es cierto?, que le dicen, sí, el Ecuador tiene que abrirse al mundo. Que es el discurso de Macri, por ejemplo, cuando acaba la campaña de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y estamos viendo el desastre de Argentina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiebran masivamente empresas, aumenta el desempleo. ¿Por qué? Porque es la apertura comercial, ¿no es cierto? Que ingresen y que compitan. ¿Cómo van a competir con un desarrollo tecnológico superior, con unas tasas de interés? Fíjese, con un solo elemento. Si es que en Francia un productor puede financiarse al 2% de interés, y en el Ecuador la tasa de interés bordea el 12, 15 y hasta el 25%, ya solo con ese elemento
están fuera de competencia. Claro, por supuesto. Pero, Sí, miremos lo que pasa en las fronteras. Claro. Ahí tiene usted la provincia del Carchi y la zona fronteriza me del robó sur. la idea porque le iba a decir el efecto, el impacto que este momento se está viviendo ya físicamente, materialmente, es lo que está pasando en la provincia del Carchi. Lo que está pasando en las fronteras, miremos lo que está pasando en las fronteras. O sea, ¿por qué la provincia del Carchi se declara en paro? ¿Por qué? Porque ¿Cómo se está en explica una eso? crisis profunda, porque Colombia puede devaluar su moneda y al devaluar su moneda toda su producción se abarata. Sí, ¿por qué los ecuatorianos van a comprar en Colombia? Porque está más barato y viendo su economía, pues. Y los carchenses viven del comercio con Colombia. Los carchenses viven del comercio con Colombia, pero la gente se está yendo a comprar en Colombia y no les compra a los carchenses. O sea, han hecho una serie de planteamientos que les declaren zona de libre comercio para que ellos puedan también importar, digamos, traer de Colombia y poder vender en el Carchi. Pero claro, eso significa que van a ingresar masivamente esos productos. Ya tenemos una cantidad de actividades industriales que han ido quebrando en la industria textil, la producción de telas, por ejemplo. O sea, en toda esta novelería de la apertura comercial unilateral, sin que además el gobierno ecuatoriano, tenga una política de fomento de la producción. Exacto. Ahí están los agricultores. Los agricultores se están quejando amargamente de que el Estado en realidad ha fracasado en su declaración, que es solo una declaración, de que va a fomentar la producción, porque incluso dictó una ley mal llamada de fomento de la producción, pero que en la que vemos que no hay nada de fomento de la producción. Es una ley simplemente que se alinea con las políticas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, número uno, generar los excedentes dentro del país para cubrir el servicio de la deuda. Ese es el objetivo fundamental. Exacto. Del FMI. Ahí está la garantizar que los acreedores cobren la deuda. Segundo objetivo fundamental, ampliar mercados para las exportaciones de esos países. No le importa cuánta producción, cuántas fuentes de empleo se destruyen, porque ese no es el objetivo del FMI, ese debería ser el objetivo de los gobiernos, el cuidar, el asegurarse que los ecuatorianos tengamos empleo y no aumentar la precariedad de un mercado laboral que además siempre ha sido muy precario. Pero Vilma, le quería preguntar algo para ir cerrando ya, porque en estos momentos yo me retrotraigo a lo que algunos analistas y periodistas decían que lo único que pudo hacer Correa en su momento, Rafael Correa en su gobierno, era porque tenía un precio del petróleo alto y por lo tanto tenía el manejo de la economía en función de los ingresos petroleros. Este momento hay también una expectativa de incremento fuerte del precio del petróleo a propósito de lo ocurrido en Arabia Saudita. Si el precio del petróleo está alto, si hay ingresos mejores para el Estado ecuatoriano con este incremento, ¿por qué el Ecuador, voy a decir la pregunta obvia, pero para que nos entendamos, ¿por qué con precios altos del petróleo buscamos más deuda y nos endeudamos cada día más? Porque precisamente la forma en la que se está manejando la economía hace que la economía se mantenga en recesión, y al haber recesión también los ingresos fiscales se merman. Es decir, la forma lógica de incluso querer pagar una deuda es trabajando más. Si nosotros trabajamos más, tenemos más ingresos y con esos ingresos el Estado recauda más, aumenta la recaudación y podría cubrir el servicio de la deuda. Pero en la lógica del Fondo Monetario Internacional hay una recesión, ¿no es cierto? La economía se mantiene en estancamiento, los ingresos fiscales caen y en consecuencia se aumenta el déficit y se necesita mayor endeudamiento. Pero entonces, ¿qué pasa con eso? El tercer objetivo clarísimo del Fondo Monetario Internacional: dar negocios rentables para el capital extranjero. Entonces ahí vienen y dicen, en esa campaña que se encuentran en este momento, ¿no es cierto?, una campaña de desprestigio de las empresas públicas. Dicen, miren, el Estado, qué mal administrador, ni siquiera tienen las cuentas claras y además las empresas, todas tienen, o la mayoría tienen pérdidas. Pero no se dan cuenta que el fin del Estado no es generar utilidades. El fin del Estado y en consecuencia de las empresas públicas es mejorar las condiciones de vida del pueblo. Es rentabilidad social, no rentabilidad financiera. Es rentabilidad social. Desde luego que hay que corregir los errores que se cometen en la administración. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces, o la mayor parte del tiempo, se hacen designaciones de los altos funcionarios de las empresas con fines políticos y no en base a concursos de merecimientos. Por ejemplo, China
China, ¿qué es lo que hizo para evitar que haya influencias políticas? Indexó las remuneraciones de los altos funcionarios de las empresas públicas a la rentabilidad de la empresa. Es decir, dijo, las empresas tienen que funcionar como empresas, lo que no quiere decir que no tengan esos objetivos adicionales, como es, por ejemplo, regular los precios del mercado. Pueda que entra una empresa a operar con precios más bajos y les obliga a las demás empresas a que bajen los precios. Porque ¿qué es lo que pasa cuando se privatizan? Veamos la historia, recordémosla. Cuando pasa al sector privado, entonces sí, suben los precios y ahí sí dice, mire qué rentables son esas empresas. Pero a la larga el Estado se perjudica. Pero por supuesto, los ecuatorianos nos perjudicamos. ¿Por qué? Porque negocios rentables, por ejemplo las hidroeléctricas, ya están en la mira, ¿no es cierto? Aquí vienen los mismos compradores a hacer la valoración de las empresas para ver a precio real en cuánto se hacen con esas actividades rentables, que luego ellos sí suben los precios y entonces ahí sí son sumamente rentables. Irma, le agradecemos muchísimo, se nos fue el tiempo, pero evidentemente queda mucho más clara la situación actual del país a propósito de esta compra de bonos. Muy amable por estar con nosotros. Gracias a usted. Gracias, David Salgado, por la atención y sobre todo también por explicarnos esta situación que aparentemente resolvería un problema de la economía, pero como nos ha explicado ella, a la larga va cargando con la economía. Vamos a hacer una primera pausa para volver enseguida y seguir conversando en este espacio. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.